Hay historias que sacuden nuestra comprensión de lo que somos. Historias que nos hacen cuestionar si el alma puede habitar más allá del cuerpo, si la memoria se graba no solo en el cerebro, sino en cada célula. Esta es la historia real de Claire Sylvia, una mujer que tras recibir un trasplante de corazón y pulmón, comenzó a experimentar cambios misteriosos y profundamente conmovedores. Lo que vivió no solo desafía la lógica médica tradicional, sino que también abre una puerta a una de las teorías más intrigantes del alma y la biología, la memoria celular. Hoy, en Caminos del Alma, te invitamos a escuchar su relato, tal como ella lo vivió, y a permitir que cada palabra despierte en ti una nueva mirada sobre la vida, la muerte y lo que podría estar más allá. Cuando me diagnosticaron la necesidad de un trasplante, mi vida dio un giro que jamás imaginé. Estaba luchando contra una enfermedad pulmonar terminal y con el paso de los meses, mi cuerpo comenzaba a desmoronarse. Había perdido mucha fuerza, la respiración se me dificultaba y mis días estaban llenos de visitas al hospital, tratamientos y más tratamientos. La esperanza se desvanecía. Fue entonces cuando recibí la noticia que cambiaría mi vida. Había un donante compatible. En ese momento, todo lo demás desapareció. ¿Quién era este donante? ¿Qué historia había detrás de su vida? Me invadió una mezcla de gratitud y miedo. Gratitud porque mi esperanza de vivir renacía, pero miedo por lo que el futuro me depararía. La operación fue todo un éxito. Cuando desperté en la sala de recuperación, el dolor y la fatiga eran inmensos, pero también sentí algo nuevo, una sensación extraña, como si algo estuviera diferente dentro de mí, aunque no sabía exactamente qué. Los primeros días fueron bastante comunes para una paciente que acaba de recibir un trasplante, pero pronto comencé a notar cambios que no tenía cómo explicar. Uno de los primeros fue algo tan simple como mis gustos alimenticios. Siempre había sido una mujer de gustos simples. Prefería las comidas ligeras, casi vegetariana. Sin embargo, después de la operación, comencé a anhelar cosas que jamás había considerado comer: en pollo frito, cerveza, papas fritas. Recuerdo pensar, ¿qué me está pasando? Esto no soy yo. Pero los cambios no se limitaron solo a la comida. Empecé a sentirme extraña en mi propia piel. No era solo que mis gustos se habían alterado, era la sensación de estar viviendo en un cuerpo que no era completamente mío. Mi energía, mi forma de caminar, incluso mi manera de pensar, todo parecía diferente. Me encontré sonriendo, con una expresión que nunca había usado antes. La gente a mi alrededor me comentaba que me veía más vibrante, más joven. Al principio pensé que era solo parte del proceso de recuperación, pero algo dentro de mí me decía que no lo era. Lo más desconcertante vino una noche, cuando empecé a soñar con un joven que no conocía. En mis sueños, él me hablaba de su vida, de su pasión por la música y la danza. Su nombre era Tim. Era tan vívido, tan real. La conexión con él era tan palpable, como si realmente lo conociera. En los sueños, Tim me decía que me había dejado su vida, que me había dejado una parte de él. Al despertar, sentí una extraña mezcla de tristeza y aceptación. Decidí investigar, aunque me dijeron que no me darían información sobre mi donante. Con el tiempo, y con la ayuda de un amigo, logré saber que mi donante era un joven llamado Tim Limer, de 18 años. Había muerto en un accidente de motocicleta el mismo día que recibí el trasplante. Y lo más sorprendente de todo, Tim había sido un gran bailarín. A mí, que nunca había considerado el baile, se me había despertado una necesidad de moverme, de bailar, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente no comprendía. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Sentí que no podía ser solo un accidente. Fue entonces cuando escuché hablar por primera vez de algo llamado memoria celular. No entendía mucho sobre el tema en ese momento, pero me sentí atraída por la idea de que los órganos, los tejidos, incluso las células de un cuerpo, pudieran almacenar recuerdos, emociones e incluso características de la personalidad de la persona que los había poseído antes. Esta teoría sugería que, al trasplantar órganos de un ser humano a otro, no solo se estaba transfiriendo un órgano, sino también fragmentos de la vida de esa persona. Decidí investigar más. Había leído sobre estudios científicos que hablaban de cómo algunos receptores de órganos experimentaban cambios misteriosos después de los trasplantes, desde cambios en los gustos y los hábitos, hasta recuerdos o sueños que parecían no pertenecerles. Fue entonces cuando entendí
que lo que estaba viviendo no era una coincidencia, sino algo mucho más profundo, algo que trascendía el cuerpo y la biología, algo que hablaba de nuestra conexión con lo divino, con el universo, con los hilos invisibles que nos unen a todos. A medida que pasaba el tiempo, sentí que mi identidad se estaba transformando. Ya no era solo Claire Sylvia, era una combinación de Claire y Tim. Mi cuerpo no era solo mío, se había convertido en un templo que albergaba dos almas, dos historias, dos memorias. Y aunque eso me aterraba al principio, también me llenaba de una profunda gratitud. A través de Tim, había recibido más que solo un trasplante. Había recibido un regalo, el regalo de una nueva vida, una nueva perspectiva. La danza que había comenzado a aprender no solo se convirtió en una forma de expresión, se convirtió en una forma de conexión con Tim, con su espíritu, con la esencia de su vida. Mientras bailaba, sentía como si las energías de ambos se fusionaran en un solo movimiento. Era un lenguaje que no podía explicar con palabras, pero que sabía que era real. Con el tiempo, pude entender que el corazón, el órgano que había latido en el pecho de Tim, no solo llevaba sangre, también llevaba sus experiencias, sus emociones, su pasión por la vida, y de alguna manera, esas huellas habían quedado grabadas en mí. Hoy, mientras comparto esta historia, sé que lo que viví no fue solo un cambio físico, fue un despertar espiritual, fue el comienzo de una nueva comprensión de la vida, de la muerte y de todo lo que hay entre medio. La historia de Claire Sylvia no es solo una anécdota médica, es un testimonio vivo de que la conciencia puede habitar no solo en la mente, sino en el cuerpo, y tal vez más allá. La memoria celular es aún una teoría, sí, pero cientos de casos como el de Claire nos invitan a mirar con humildad lo que aún no comprendemos. ¿Qué somos en realidad? ¿Dónde empieza y termina nuestra identidad? En Caminos del Alma, creemos que cada experiencia, cada historia como esta, es un recordatorio de que la vida no se limita a lo que podemos tocar o medir. Hay un lenguaje del alma que se manifiesta en los lugares más insospechados, incluso en un nuevo corazón. Si esta historia te ha conmovido tanto como a nosotros, suscríbete a nuestro canal Caminos del Alma. Comparte este video con quienes necesiten una luz en su camino y déjanos tu opinión en los comentarios. Y si tú o alguien cercano ha vivido una experiencia que desafía la lógica, una señal del alma, una vivencia espiritual o una conexión inexplicable, escríbenos a caminosdelalma@gmail.com. Estaremos felices de leerte. Esta historia está basada en el testimonio real de Claire Sylvia, tal como lo compartió en su libro A Change of Heart y en diversas entrevistas públicas realizadas por ella. La adaptación busca honrar su experiencia, difundiendo su mensaje con respeto y propósito espiritual. Gracias por acompañarnos en este viaje del alma. Hasta el próximo video.